La vida es un regalo. Y es un regalo, y mucha gente piensa que un regalo es como que en la vida no tendría que pasar nada, que todo fuera como entre comillas, perfecto, ¿no? Pero claro, si vivimos en un mundo ideal, en el que como que todo está, como que siempre hay sol, pero no calienta, que llueve, pero no nos molesta, etcétera, 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 esto no es vivir. La vida, precisamente, es un desafío. Es un desafío que, para que esas dificultades que encontramos en nuestras vidas, estas situaciones que como que nos desencajan nuestras mentes de posiciones fijas o de esas mentes que están atrapadas en un posible control, cuando realmente nuestro mundo parece que como que se derrumba, y obviamente eso nos molesta porque nos saca de posiciones fijas, darnos cuenta de que ha llegado quizás el momento de cambiar nuestra vida o de tomar decisiones que estábamos postergando. Por lo tanto, la vida está repleta de experiencias. Y la vida, esas experiencias, siempre tienen que ser duales. Porque vivimos en un mundo dual. Y como he dicho tantas veces, y me habéis oído decirlo tantas veces, bueno, prácticamente en todos los Enric Mas Cerca, en todas mis conferencias, en todas mis clases, ¿no? Vivimos en un mundo dual. ¿Cómo podemos apreciar? Estamos ahora mismo en una ola de calor, ¿no? Y de repente ayer acabó y bajamos una temperatura de 40 grados o por ahí a una de 23 y de repente es como que tenías frío. Por lo tanto, la clave de la vida está en los contrastes. O sea, eso es clave. Nunca nos olvidemos que luces y sombras, polaridades masculinas y femeninas, polo positivo, polo negativo. Y como explicaré en Enric Responde, hay alguien que pregunta qué sentido tiene la tristeza, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y por qué no me ha preguntado qué sentido tiene la alegría? Por lo tanto, aquí se ve que en esa pregunta hay un juicio, hay una connotación negativa de que la tristeza es mala y la alegría es buena. Y esto se le llama estar en el infierno. Por lo tanto, si queremos saber lo que es una cosa, tenemos que conocer su complementaria. Y en eso estamos. Por lo tanto, el camino siempre, y es el que enseñamos en Viernes de Emoción, es esa educación emocional, donde aprendemos a gestionar nuestros estados emocionales, a comprender que eso tiene que ver con nosotros y que esos estados emocionales siempre hablan de nosotros y que nos estamos proyectando en nuestra vida, tenemos unas reacciones que gracias a esas reacciones sabemos que estamos vivos. Por lo tanto, la propuesta, como estoy diciendo, es darnos cuenta de que siempre estamos buscando, y eso me parece lógico y normal, una estabilidad emocional, económica y social. Pero a veces eso lo interpretamos como que estabilidad es como que no me muevo, ¿no? Y económica como que siempre estoy igual. Y social también, y eso no es así. Estamos en el Tao, en el Yin y el Yang, en esos movimientos, en esos cambios que hay constantemente, ¿no? Al final mucha gente se queda atrapada en un bloqueo muy importante que se resume en una frase, no voy a decir patética, pero sí, lo voy a decir patética, que es más vale malo conocido que bueno por conocer. Y cuando esa frase se instaura en nuestra mente, entonces empezamos a morir poco a poco. Muy bien, por tanto, dar un salto al vacío no es algo que, repito, que ese vacío que no hay nada debajo, sino es saber que siempre hay una energía que nos va a sostener, ¿ok? Y eso es muy importante. Y sobre todo, dándonos cuenta de que cuando hay ese input, ese impulso, como que ese deseo, este miedo a dar ese salto al vacío, realmente es porque sientes, tu alma siente que lo tienes que hacer. Y hay una cosa que es clave. Si tú confías en ti, esta fuerza confiará en ti. Si tú no confías en ti, esta fuerza no confiará en ti. Por lo tanto, es tan simple como eso. Os puede parecer difícil, pero la dificultad no está en tu confianza o en no tu confianza. La dificultad reside en que tú sientes que estás desconectado de todo y del todo, o de esa fuerza, de esa inteligencia. Esa inteligencia, como siempre digo, lo único que hace es reforzar aquello que tú realmente sientes contigo mismo. Por lo tanto, la clave es si tú confías en ti, que es lo único que hay. De hecho, ha sido el leitmotiv de mi vida, que también lo he explicado muchas veces. Después de haber pasado de pequeño
y de joven ya muchas vicisitudes importantes, y cuando me marché de mi casa solo y sin nada, me dije a mí mismo, Enric, solamente puedes confiar en ti, porque no hay nadie más. Y a partir de aquí estoy, ¿no? Por tanto, una reflexión que viene a colación de que lo estoy explicando es una frase de Anthony de Melo, como no, que vendría a resumir lo que estoy explicando. Quien quiere conseguir felicidad, siempre que sea sin dolor, es como aquel que está a favor del progreso, siempre que sea sin cambio. Queda perfectamente resumido, ¿no? Por lo tanto, como vengo diciendo, la clave es la confianza. Pero no es una confianza, como diría yo, ciega o sin sentido, no. Es una confianza que deviene de lo que estaba diciendo anteriormente, que yo me siento conectado a una energía, como nos diría Max Planck, esa matrix o esa matriz divina, como nos dirían otros autores, que nos sostiene. Y esa matrix nos sostiene en función o en relación a todo aquello que yo siento que puedo o no puedo hacer. Como he dicho yo muchísimas veces, yo cuando vine a este mundo como que tenía un montón de dificultades a nivel o sea, de enseñanza. Tuve muchísimas dificultades a aprender a leer y, bueno, y mis notas, hasta que no fue un poco mayor, eran pues, bueno, un poco mayor, cuando tenía ya 8, 9, 10, 11 años, las podíamos clasificar como, entre comillas, patéticas. Pero había una cosa que llamaba mucho la atención a los profesores y se lo decían a mis padres, ¿no? Dice, una de las cosas que nos asombra de Enric es la confianza que tiene en él mismo. Bien, quédense con eso, por favor, porque confiar contigo mismo es saber que pase lo que pase en tu vida, siempre saldrás hacia adelante. Si no confías en ti, pase lo que pase en tu vida, le llamarás fracaso. Por lo tanto, la confianza es saber que tú tienes unas cualidades, tú tienes unos defectos, tienes unas virtudes, pero al final, quien va a decidir vivir tu vida, quien va a decidir qué es lo que tienes que hacer o dejar de hacer, eres tú. Y en esa decisión, en esa confianza en ti mismo, la vida te responderá. Voy a hacer unas reflexiones previas, que como, repito, uno ya se acerca a esa edad de que se le acaba el metro. Hay una pregunta que nos vamos a hacer siempre, esa pregunta nos la vamos a hacer todos, tarde o temprano, y es la siguiente, pueden ser varias preguntas, pero la podemos resumir en una pregunta, y es la siguiente. ¿He vivido mi vida haciendo aquello que creía y sentía que tenía que hacer? Ahí está. Y os voy a hacer unos pequeños tips, preguntas reflexivas. ¿Recuerdas cuando dejaste de soñar? ¿Cuando dejaste de perseguir aquello que tu corazón te decía? ¿Qué viaje has pospuesto o has dejado de hacer? ¿Qué aventura dejaste pasar? ¿Qué amor dejaste de vivir? ¿Qué historias te has contado para vivir una vida sin vértigo, atrapado en una rutina? Esos tips, esas preguntas y algunas más. Ahora yo, hablando con vosotros, me he acordado que cuando tenía 17 años conocí a una chica que vivía en Suiza. Y me faltó esto para marcharme de casa e irme a Suiza. Muchas veces lo pienso. ¿Qué hubiese pasado si me hubiese ido a Suiza con esa chica? Y es como que está ahí pendiente, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que hubiese sido mejor ni peor que lo que estoy haciendo ahora, ni muchísimo menos, ¿no? Porque al final uno siempre acaba encontrando el viaje de su alma, ¿no? Pero siempre está allí, ¿no? Y bueno, apenas nos entendíamos, porque ella hablaba francés y yo no, o sea que con eso, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero la verdad es que tengo 68 años, por lo tanto estoy hablando de que, bueno, que han pasado pues, 51, nada más de 50 años, y eso todavía lo tengo como allí, ¿no? Lo tengo como un viejo remember, ¿no? Un recuerdo, ¿no? Y me lo miro con cariño. Bien,
pero la vida también me ha deparado muchas aventuras que también estoy muy contento. Y sí que siento, yo podría contestar que yo sigo soñando, ya he entregado mi vida a la vida y por lo tanto siento que soy muy joven todavía, siento que no he dejado ningún viaje por hacer y quiero hacer otros viajes y algunos los quiero repetir. Y la aventura, no es que deje pasar la aventura, porque mi vida ya es una aventura. ¿Qué amor dejasteis de vivir? Bueno, quizás ese que os contaba, pero también tuvimos ese amor juntos, ¿no? Y la verdad es que ya no me cuento ninguna historia, porque si mi vida es alguna cosa, es de todo menos una rutina, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que el único error que nos bloquea, y pienso, no digo que no haya más, pero pienso que el único error que nos bloquea para seguir anclados en una situación, vamos a llamarla rutinaria, es creer en el control. En definitiva, el control, como ya sabéis todos, es una creencia, ¿no? que yo puedo controlarlo todo, lo cual esto es la mentira más grande que existe, ¿no? Y eso de vivir, cuando yo hablo en mis charlas o en mis entrevistas, les hablo, digo, la clave de la vida es saber vivir en la incertidumbre. Y todo el mundo dice, la incertidumbre, y todo el mundo se asusta. Digo, pero ¿alguien me puede asegurar qué es lo que le va a pasar mañana y lo podrá controlar? Bueno, no mañana, dentro de 5 minutos. No, pues entonces, ¿qué paranoia nos estamos montando? Entonces, hay gente que vive en la paranoia de querer que lo puede controlar todo y que la vida, para que su vida sea feliz, tiene que pasar esto, y si no le pasa eso, como se derrumba su castillo de naipes, ¿no? La verdad es que nadie está seguro de nada, y por lo tanto, cuando uno te das cuenta de eso, entonces haces el gran paso, ¿no? Que es rendirse a la vida cuando tomas conciencia de que en realidad hay que estar en el presente, en el aquí y a la hora, que es el instante de máxima creación, ¿no? Porque si no, querer controlar las circunstancias de la vida, como diría Aristóteles, que creo que es una palabra que la descubrió o la inventó él, esto es pura entelequia, ¿no? Y para aquellos que, antes de que vayan a buscar a Google qué quiere decir entelequia, pues es como que es como un estado imaginativo de que las cosas, las personas o las situaciones, hay situaciones, cosas o relaciones perfectas o ideales, ¿no? Y eso solamente está en la imaginación. Esto es una entelequia. O sea, lo que tú puedes llamar perfecto hoy o maravilloso hoy, mañana igual no lo es. Por lo tanto, una entelequia es creer que yo puedo conseguir que las cosas sean perfectas para mí, ¿no? ¿Ok? Muy bien, dicho eso, la propuesta de hoy es salirnos de ese mundo ordinario para entrar en el mundo especial. Y que vendría a ser lo que es el viaje al héroe. El mundo ordinario es centrarte en una especie de control en las rutinas, ¿no? Pues entonces yo he decidido que cada día voy a levantarme a tal hora, voy a comer a tal hora, que no digo que eso esté bien ni mal, que quede claro, voy a hacer ese ejercicio a tal hora y si no. Pero cuando las rutinas se rompen, como que el mundo ordinario como que está tambaleando. Las rutinas en las relaciones, las rutinas en cualquier cosa de la vida, ¿no? Luego está, eso ya es un poco más profunda, las justificaciones y las excusas que me cuento para seguir en un estado de no moverme, ¿ok? Frases típicas. Bueno, uno que se ocurre mucho es el tiempo, ¿no? Bueno, esperaré en otro momento, ¿no? Quizás más adelante, ¿no? En fin, siempre posponiendo. Bueno, creo que ahora, mira, cuando mis hijos hayan crecido, o cuando mis hijos se hayan casado, o cuando mis hijos hayan tenido hijos, y siempre estamos, cuando, y al final dices, oye, ya tengo 80 y pico de años, digo, y todo aquello que yo estoy esperando, ¿dónde está, no? O cuando tengo una nueva relación, ¿no? Cuando cambie el trabajo, ¿ok? En fin, pongan ustedes las justificaciones que quieran. La falta de confianza en uno mismo, como hablaba anteriormente. No estoy preparado, no estoy preparada. Luego oímos esas frases que, por ejemplo, tengo un amigo que tiene un hijo que dijo, bueno, papá, yo me voy a dar la vuelta al mundo. Y creo que lo ha dado varias veces. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde estarás mejor que aquí?
¿Qué esperas encontrar en ese viaje? Bueno, esa pregunta se la puedo contestar. Pues encontrarme a mí mismo, ¿no? Luego está en que si salgo de mi mundo ordinario, si dejo de hacer esas cosas que todo el mundo está acostumbrado que yo haga, entonces puede pasar que igual pierdo mis amistades, por ejemplo, o un estatus social, o tengo un proyecto de vida, pero no lo hago porque... y la seguridad de una mensualidad. Y luego hay un aspecto psicológico muy importante que nos mantiene atrapados en el mundo ordinario, que se llama la culpabilidad, que son aquellas personas que ponen por delante las necesidades de los demás antes de las suyas, ¿no? Entonces nos quejamos constantemente de es que mi hijo, es que mi madre, es que mi no sé quién, y la verdad es que esa culpa es una forma fácil, entre comillas, de esconder pues, nuestros miedos y nuestras inseguridades, ¿no? Por lo tanto, la propuesta de hoy es dar un salto al vacío. Pero repito, no un salto al vacío sin red, sino con la certeza de que la vida está esperando que hagamos este salto al vacío. O sea, la vida está esperando, o sea, la vida es una maravillosa oportunidad para hacer, entre comillas, locuras. Porque esas locuras nos permitirán vivir la vida, sentir el vértigo de la vida. Hay un refrán muy popular, que a mí me gusta muchísimo, que de alguna forma nos invita a este salto al vacío. Estás frente a un río y quieres peces, y la frase es, quien no se moja el culo no coge peces. Y yo voy a añadir a esa frase, y si no coges peces, al menos has ganado una experiencia. Bien, voy a hablar un poquito del miedo. El miedo, cuando lo tenemos, tiene una fuerza el miedo. Bueno, de hecho, pienso que es la mayor fuerza que podemos tener para transformar nuestra vida, ¿no? Porque además el miedo es como una atracción. Cuando tú tienes miedo a hacer algo, es que realmente lo quieres hacer. Porque si no, no tendrías miedo. Es que yo tengo miedo de viajar. Tienes que viajar. Además, el miedo es importante porque te impulsa, repito, y te llevará a situaciones que te harán trascender la vida, ¿no? Entonces, voy a hacer eso, ¿y si me pasa qué? ¿Qué te puede pasar? Vas a aprender. Yo ya por la edad que tengo, conozco montones de historias, ¿no? De niños que ahora, que he visto niños que ahora ya son hombres y tienen hijos. Y al final, me acuerdo de un sobrino que un día me dijo, tío, ¿y yo cómo sabré con la mujer que me tengo que casar? Y yo digo, lo sabrás. ¿Pero cómo lo sabré? Digo, lo sabrás. No sé si se puede explicar eso, lo sabrás. Si te lo explicase, mal andaríamos. Por lo tanto, ¿cómo puedo triunfar en la vida? Digo, esa pregunta no la puede contestar nadie. Empieza. O alguien me dijo, a mí me gustaría hacer lo que haces tú, pues empieza. ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde estás? ¿Ok? Por lo tanto, yo hace mucho tiempo que no tengo objetivos en mi vida. Doy lo mejor de mi vida, lo mejor de mí mismo en todo lo que estoy haciendo. Y punto. Y ya está. Y ya les puedo decir que he superado todos mis mayores miedos. Y cuando digo todos, les digo todos. ¿Ok? Y al final, gracias a los miedos, ¿saben lo que sé? Que estoy vivo. Gracias a mis miedos, sé que estoy vivo. Quien tenga oídos para oír, que oiga, y entendimiento para entender, que entienda. Pero gracias a mis miedos, estoy vivo. Porque los miedos me han hecho ser quien soy. Porque lo que se llama cualidades y capacidades, pues como todo el mundo, las tenía pero muy guardadas en el fondo del armario. ¿Ok? Bien, por lo tanto, ya a colación de todo eso, voy a hacer como el resumen de ese viaje del héroe, que es un manual de vida, y voy a empezar con una frase ahora voy a ser más académico, de Neale Donald Walsch, en Conversaciones con Dios, que es un libro, sobre todo Conversaciones con Dios 1, para mí es un libro extraordinario, y dice, la vida empieza al final de tu zona de confort. Así que si te estás sintiendo incómodo ahora mismo, que sepas que el cambio que está sucediendo en tu vida es un principio, no un final. Por lo tanto, las crisis siempre hacen algo muy importante. Nos empujan a salirnos de la zona de confort.
nos ayudan a replantearnos nuestras vidas y muchas veces, que repito, nos hacen un giro de 180 grados. Y la pregunta siempre, no hace falta ni que ocurra nada, ¿no? Es tu vida, una vida anodina, una vida como sin sentido, una vida como que no le faltan estímulos, ¿no? Entonces es una pregunta clave, ¿no? Tiene que haber otra manera, ¿eh?